Biografía de Sócrates. Sócrates nació en el año 469, murió en el año 399, fue un filósofo griego considerado uno de los padres fundadores de la filosofía occidental, aunque no dejó ninguna obra escrita. Su influencia es inmensa a través de los escritores de sus discípulos como Platón. Sócrates se centró en el estudio de la ética y el autoconocimiento y creía en la importancia de cuestionar y examinar creencias y valores. Su método de enseñanza consistía en el diálogo socrático, una forma de debate que busca revelar la verdad a través de preguntas y respuestas. Sócrates fue condenado a muerte por impiedad y corrupción de la juventud. Su muerte se convirtió en un símbolo de la lucha por la libertad de pensamiento y la integridad moral. Bueno, esta es la biografía de Sócrates. Vamos a seguir viendo qué se estudia en filosofía. Biografía de Platón. Biografía de Platón. Platón nació en el año 427, murió en el año 347. Fue un filósofo, matemático griego, discípulo de Sócrates y mentor de Aristóteles. Fundó la Academia Atenas, un instituto que se convirtió en el centro de la enseñanza filosófica más importante de la antigua Grecia. Platón es conocido por sus diálogos filosóficos en las que explora una amplia gama de temas, incluyendo la epistemología, la ética, la política, la metafísica. Desarrolló la teoría de las ideas o formas argumentadas que las cosas en el mundo sensible son meras copias imperfectas de las formas ideales de su influencia. En la filosofía occidental es profunda y durará. Su legado continuará siendo debatido y estudiado hasta el día de hoy. Biografía de Platón. Biografía de Aristóteles. Aristóteles nació en el año 384, murió en el año 322, fue un filósofo, científico, maestro griego, discípulo de Platón y tutor de Alejandro Magno. Fundó el Liceo, fue pionero en campos como la lógica, la ética, la metafísica, la política, la poética. Sus contribuciones a la biología, física, astronomía y psicología también fueron significativos. Su legado perdura, su legado perdura hasta hoy, ya que sus ideas filosóficas y científicas han influenciado en el pensamiento occidental durante siglos. Considerado uno de los pensadores más importantes de la historia, su influencia sigue siendo relevante en la actualidad. Biografía de Aristóteles. Biografía de Tales Mileto. Tales Mileto, 624-546, filósofo, matemático griego, considerado uno de los pensadores presocráticos y uno de los 7 sabios de Grecia. Nacido en Mileto, Asia Menor, se destacó en diversas disciplinas, aunque poco se conoce sobre su vida. Sus contribuciones abarcan a la geometría, astronomía y filosofía natural. Tales es famoso por presidir un eclipse solar de 585, un logro que destacó su interés en comprender y predecir fenómenos naturales. También se le atribuye la introducción del concepto del Argi como principios fundamentales, sosteniendo que el agua era sustancia primordial. Aunque sus ideas específicas evolucionaron, Tales sentó la base para el razonamiento lógico y la exploración racional de la naturaleza, marcando el inicio de la tradición filosófica griega. Biografía de Tales Mileto. Biografía de René Descartes. René Descartes nació en el año 1596, murió en el año 1550. Fue un filósofo, matemático, científico francés, considerado uno de los fundadores de la filosofía moderna y del racionalismo. Su famosa afirmación "pienso, luego existo" resaltó la importancia del pensamiento individual como punto de partida para el conocimiento, promoviendo la duda metódica como la herramienta para alcanzar verdades indiscutibles. Además de la filosofía, Descartes hizo contribuciones a la matemática, a la geometría, analizando su obra mediática sobre la filosofía primordial. Su enfoque en razón y la ciencia influyeron en el desarrollo del pensamiento moderno y la metodología científica. Biografía de René Descartes. ¿Qué significa la palabra filosofía? La palabra filosofía es una palabra compuesta de origen griego, está conformada por la palabra filo, que significa por la palabra filo, que significa amor, y la palabra sofía, que significa sabiduría, por lo que en un lenguaje
porque en un lenguaje literal de esta palabra podemos decir que la filosofía es el amor a la sabiduría. ¿Qué significa la palabra filosofía? ¿Qué es la filosofía? La filosofía es una ciencia que trata de dar explicaciones a multitud de preguntas básicas y elementales. Además trata de temas de carácter existencial. La filosofía trata de responder las preguntas básicas de la vida, trata de responder una variedad de problemas fundamentales acerca de cuestiones como la existencia, el ser. A lo largo de la historia muchas otras disciplinas han surgido a raíz de la filosofía. A su vez es considerada la base de toda la ciencia. ¿Qué significa la palabra filosofía? ¿Qué es la filosofía? ¿Qué es la ética? La ética es un conjunto de normas morales que rigen la conducta de las personas en cualquier ámbito de la vida. Es decir, la ética es la ciencia que estudia la conducta moral, ya que establece cómo debería actuar o comportarse los individuos que conforman la sociedad. ¿Qué es la moral? La moral es un conjunto de normas, de conductas y convivencia íntimamente ligada a la ética. Origen de la filosofía. La filosofía se origina en la antigua Grecia. En el siglo BLA.6 se dice que surgió en Jonia, Asia Menor, y se considera que Tales Mileto fue el primer filósofo occidental. ¿Qué es la ética? ¿Qué es la moral? El origen de la filosofía. Ramas de la filosofía. Ramas de la filosofía. La ética, lógica, estética, metafísica, epistemología, antropología, axiología, filosofía política. Característica de la filosofía. La filosofía se caracteriza por la búsqueda de la sabiduría, el amor por el saber y el deseo de comprender el mundo. ¿Qué es el método socrático? El método socrático, también llamado debate socrático, es una manera de argumentar entre dos personas de forma corporativa para estimular el pensamiento crítico de ambos individuos. Es decir, el método se pone en práctica cuando una o dos personas se hacen preguntas entre sí para promover respuestas que crean nuevas formas de pensamiento. Fundamentos de la filosofía. Asombro, dudas, situaciones límites. Principales exponentes tales Mileto, Sócrates, Platón, Aristóteles. Periodos de la filosofía: antigua, medieval, renacentista, moderna, contemporánea. ¿Qué es el método socrático? ¿Qué son los fundamentos de la filosofía? ¿Quiénes son los principales exponentes? Periodos de la filosofía. Objeto de estudio de la filosofía. Por lo tanto, podemos decir que el objeto de estudio de la filosofía consiste en el hombre primordialmente la base de su pensamiento, comportamiento y evolución de estas en este tiempo. Hecho, se dice que el objeto formal de la filosofía es universal, ya que abarca toda la realidad. Frases que dijeron Sócrates, Platón y René Descartes. Solo sé que no sé nada. Sócrates. René Descartes. Pienso, luego existo. ¿Qué estudia la filosofía? La filosofía, según su etimología, es el amor a la sabiduría, viene del griego filo amor y sofía sabiduría. Es el estudio de problemáticas diversas, como son el conocimiento, la mente, la conciencia, la ética, el lenguaje, la belleza y la moral. Objeto de estudio de la filosofía. Frases que dijeron Sócrates, Platón y René Descartes. ¿Qué estudia la filosofía? ¿Qué estudia un filósofo? ¿A qué se dedica un filósofo? En esencia, un filósofo se dedica a dudar sobre el mundo que los rodea y se pregunta sobre el sentido de la vida. En la antigüedad, las preguntas fundamentales eran: ¿por qué estamos vivos? ¿Cómo se mide el tiempo? ¿Qué son las cosas? ¿Hay vida después de la muerte? ¿Qué es la realidad? ¿Qué se dedica un filósofo? ¿Qué estudia un filósofo? Un filósofo estudia las preguntas fundamentales sobre la existencia, el conocimiento, la verdad, la moral, la realidad. Se dedica a analizar y cuestionar ideas establecidas utilizando el razonamiento, la lógica, para explorar temas como el significado de la vida, la naturaleza, el ser humano, la relación entre el individuo y el mundo. La filosofía abarca preguntas sobre la existencia, la conciencia, consentimiento, la ética, el lenguaje, la belleza y la moral. Diferencia entre filosofía y ciencia. La filosofía se pregunta sobre por qué y
que, mientras que la ciencia se pregunta sobre cómo y cuándo, la filosofía se basa en lógica y razón, mientras que la ciencia se basa en la observación, experimentación y la verificación de principios. La filosofía se centra en preguntas amplias y abstractas sobre la existencia, la moral, la verdad y la realidad. Objetivo principal, la ciencia tiene como objetivo entender y explicar los fenómenos naturales y el mundo observable, buscando respuestas específicas y verificables. ¿Qué es la ciencia? La ciencia es una disciplina que se encarga de estudiar e investigar de manera rigurosa los fenómenos sociales, naturales y artificiales a través de la observación y la explicación, medición para dar respuesta a los desconocidos. La ciencia es un proceso de análisis que existe una cuestión por resolver y una hipótesis sobre ello. Hay que verificar para ello. La ciencia utiliza el método científico que se basa en lo amplio y en la medición. Está sujeto a los principios específicos de las pruebas de razonamiento.